Los Anunnaki ganaron la encuesta que pusimos en el canal, y en esta ocasión vamos a hablar de estos seres, que en los textos sumerios eran considerados dioses. A quienes les atribuyen dichos textos, la creación o la evolución del hombre. Sé que muchos ya han escuchado sobre ellos, y todas las teorías. Pero en realidad, ¿por qué los Anunnaki vinieron a la Tierra? Detrás de la inmortalidad, y mantenerse siempre jóvenes y fuertes. Sí, ellos buscaban un contenido, que se encuentra en el oro, para tecnología, y sus múltiples usos, y uno de ellos era la creación de un elixir de la vida eterna. ¿Alguna vez te has preguntado, por qué es uno de los metales más preciados del mundo? El oro monoatómico. Legado de los Anunnaki. Los Anunnaki vinieron a la Tierra, por el oro. Algunos dicen que para curar la atmósfera de su planeta, pero otro que me identifico más, es que el oro, lo usaban para crear tecnología, y una sustancia, que lo ayudaba a mantener sus poderes, por así decir, le daba longevidad, y lo hacía súper inteligentes, entre otras cosas. Los 7 dioses que decretan, pueden incluirse en el grupo Anunnaki, An, Enlil, Enki, Ninursak, Nanna, Utu, e Inanna. ¿Qué sucede? Que cuando los Anunnaki se toparon con todo ese oro, en el planeta, empezaron a explotarlo, extrayendo oro con sus máquinas. Sí, pero todo no se podía hacer mecánicamente, así que usaron la mano de obra, de su propia gente. Los Anunnaki, no estaban acostumbrados al clima de este planeta, lo que le hacía más difícil el trabajo. Pero luego de un tiempo, los subordinados, empezaron a quejarse, que ellos no continuarían extrayendo el oro, y convocaron una asamblea, con el dios supremo Anu, y los demás dioses que le seguían. Entonces, Enki utilizó un homínido existente, que él genéticamente manipuló, con el fin de hacer al hombre capaz de entender, para hacer el trabajo de la extracción del oro, y satisfacer las necesidades de los dioses. Enki, también es considerado el salvador de la humanidad, desde que advirtió a Ziusudra, del diluvio universal. El diluvio universal fue traído sobre la humanidad, por Enlil, el señor del cielo, ante la asamblea divina, aparentemente preocupado, por el excesivo crecimiento de la raza humana. Debido a que los Anunnaki no podían controlarlos, porque muchos de los humanos se rebelaron contra los dioses, por el maltrato y el trabajo forzoso, que era extraer el preciado oro. Por lo cual una parte de los humanos huyeron a los bosques, y formaron una colonia. Dado esta rebelión, Enlil propuso poner fin a la humanidad. Enlil logró convencer al resto de los dioses, reunidos en asamblea, para autorizar el exterminio de la humanidad. Esta leyenda probablemente dio lugar a la posterior narración bíblica, de Noé y el diluvio universal. Enki también era el maestro tallador de la tierra, dios de la sabiduría y de toda la magia. Enki fue descrito como el señor del Apsu, Apsu en Akkadian, el mar de agua dulce o las aguas subterráneas, situadas dentro de la tierra, donde fluyen aguas primordiales. También es el creador del Apkallu, Agalu, gran hombre y pescador, en sumerio, que durante el día enseñó a los hombres en todo tipo de temas, y por la noche se retiraron al fondo del mar. Enki fue considerado el guardián, de los poderes divinos llamado Me, los dones de la civilización. La imagen de Enki era una serpiente de doble hélice. O el caduceo, a veces confundido con la vara de Asclepius, usada para simbolizar la medicina. Enki creó los 7 primeros hombres sabios. El templo principal de Enki se llamaba Eofu. Era un templo de Zigurat, cerca de la antigua costa del Golfo Pérsico, en la antigua ciudad de Eridu. Se considera el primer templo conocido, que fue construido en Irak meridional. 4 excavaciones arqueológicas, separadas en el sitio, de Eridu, han demostrado la existencia de un santuario, que se remonta al período más temprano de Ubaid, hace más de 6.500 años. Durante los siguientes 4.500 años, el templo fue ampliado 18 veces, hasta que fue abandonado durante el período persa. Aquellos dioses, que hoy conocemos como Anunnaki, dejaron a su paso muchas de sus costumbres y enseñanzas en tablillas, en todas partes del mundo. El oro y su utilización alquimista para la inmortalidad. En efecto, el oro es comestible aunque nada nutritivo, no puede ser considerado como un alimento pero tal vez sí como una medicina, por sus efectos aparentemente benéficos para la salud. Desde hace cientos de años algunas culturas han codiciado el oro, no solamente por su brillo y su pureza, sino por su significado en la alimentación, el acto simbólico de ingerir un material precioso. Pero puede ocurrir que actúe como un catalizador, y desencadene reacciones benéficas. ¿Panes de oro en Egipto e Israel? Según numerosos documentos que han sido descifrados, los investigadores han concluido que en el antiguo Egipto se fabricaban panes con oro,
Uno de ellos poseía un importante significado religioso. El semanná, un pan de forma cónica, que contenía oro en polvo, y el cual se encontraba estrechamente relacionado con las deidades. Incluso, han sido halladas algunas imágenes en las que el pan sagrado es ofrecido a los dioses. En la actualidad, los estudiosos de la alquimia se han interesado por este tipo de panes con oro, que se consumían en la antigüedad, tanto entre los egipcios como entre el pueblo israelí. Según los descubrimientos históricos, fueron los egipcios los primeros en poseer el secreto de la fabricación de este tipo de pan, el cual era conocido también con nombres como maná, la lágrima dorada del ojo de Horus, o el oro de la recompensa. En la cultura hebrea encontramos en documentos como la Biblia, la existencia de una especie de pan llamado maná, el cual ha sido equiparado al pan cónico egipcio, y que al parecer fue producto de la herencia de los sabios egipcios al pueblo de Israel. Cuenta la historia que el maná fue confeccionado en una ocasión por un herrero, siguiendo las órdenes de Moisés. Así es, la tarea no estuvo a cargo de un panadero sino de un herrero. Esto se explica al descubrir que aquel pan era fabricado con oro, triturado en un mortero y reducido a polvo, lo cual los científicos han juzgado algo totalmente posible. Asimismo, es sabido que Moisés destruyó en una ocasión la figura de un becerro de oro, que había sido fabricada por los israelitas. Después de haberla quemado y triturado hasta reducirla a polvo, agregó los copos de oro resultantes a una jarra de agua y dio a beber la pócima a su pueblo, con el fin de acercarlos espiritualmente a su deidad. Desgraciadamente los vestigios no siempre son claros ni comprobables en su totalidad, sin embargo existe otra prueba sobre el consumo de panes con oro en esta época, ya que en el Talmud se narra que a la llegada de Alejandro Magno a Jerusalén, el conquistador visitó una aldea habitada únicamente por mujeres, quienes lo recibieron ofreciéndole panes que contenían copos del metal precioso. Oro en el lejano oriente. Este metal que despierta abyectas pasiones es codiciado en todas partes, herencia heredada de las deidades y que hasta hoy seguimos, sin saber por qué, pero lo fue aún más en el lejano oriente, en donde además de usarlo como moneda, se le empleaba como medicina y alimento. Para tal efecto, el brillante metal era espolvoreado sobre las viandas. Igualmente se creía que al portarlo sobre la piel, el oro confería juventud y potencia sexual. Tanto en China como en la India, era célebre una sustancia llamada soma, elixir de la vida, ki, o prana, la cual se decía que estaba elaborada con polvo de oro, y a la que se le adjudicaban propiedades mágicas. Al parecer este producto era una especie de pan o galleta. Mientras que muchos monjes taoístas consagraban todas sus energías para lograr fabricar oro comestible, a partir de finadrio, con el objetivo de alcanzar la inmortalidad. Un alquimista chino, conocido como Wei Poyang, escribió un documento, sobre el cual trata de una píldora para la inmortalidad, elaborada con un polvo de oro, llamado Wantan. Esta píldora ayudaba a los ancianos a rejuvenecer notablemente. Se decía que los hombres recuperarían la energía de sus 20 años, y las ancianas podrían incluso tener de vuelta su virginidad. Cuando recordamos las historias y leyendas de la antigüedad, encontramos enigmas que todavía están por resolver. Muchos de ellos están relacionados con sustancias que tienen propiedades mágicas. Los antiguos alquimistas de China, Israel, India, Egipto y Persia las llamaron soma, el elixir de la vida, ki, maná, prana, la piedra filosofal, pan blanco, y el oro del rey Salomón. Estas sustancias también están asociadas a otros fenómenos misteriosos, como la fuente de la juventud, el arca de la alianza y la gran pirámide, a los que con frecuencia también se les atribuyen propiedades sanadoras y místicas milagrosas. Los antiguos textos judíos describen cómo el arca de la alianza levitaba cuando la sacaban del templo en los días santos. Según el Zohar, a los antiguos sacerdotes judíos, que llevaban el arca de la alianza, se les ataba una cuerda a un tobillo para poder separarlos de ella, si recibían alguna descarga eléctrica. El arca de la alianza era utilizada para almacenar, y quizá recargar, la vasija llena de maná guardada por Moisés. Arriba vemos, que a la izquierda del rey, hijo de Re Amenhotep, gobernador de Weset, ofreciendo una barra de pan cónica, en una copa, a Sobdu, el gran dios del este. Este pan también es llamado el oro de la recompensa. Estos misterios han intrigado a los estudiosos de la historia antigua, desde hace miles de años. En la Edad Media, un alquimista llamado Artesius, aseguró que había solucionado algunos de estos rompecabezas, y escribió un libro sobre sus experiencias con los elementos que obtuvo, después de trabajar con ellos durante 1000 años, aproximadamente, que han pasado por encima de mi cabeza, desde el día en que nací, gracias a la benevolencia de Dios Todopoderoso, con el uso de su maravillosa quinta esencia. La ciencia moderna considera estas sustancias como fantasías y ficciones pertenecientes a supersticiones y religiones antiguas.
Quizá los científicos han descartado con demasiada rapidez la existencia de estas asombrosas sustancias. Veamos algunas de las propiedades que se afirma que poseen. El maná mencionado en la Biblia, que parece ser similar al semaná del antiguo Egipto, se describe como parecido a la semilla del cilantro, blanco, y su sabor como torta de miel. Aparecía al evaporarse el rocío. El ki y el prana se describen como sustancias revitalizantes, que se pueden acumular en el cuerpo, gracias a ciertas técnicas de respiración. La piedra filosofal se dice que es una forma evolucionada del oro y la plata. El soma y la fuente de la juventud, serían líquidos que proporcionan juventud y vitalidad al beberlos. Hay científicos en todo el mundo, que están encontrando elementos que tienen estas propiedades, y están trabajando con ellos. Los llaman elemento Hormuz. Algunos de estos investigadores han convertido oro, y otros metales preciosos, en aceite o polvo blanco. Otros han extraído un polvo blanco del agua de mar y lo han convertido en oro metálico. Un investigador ha obtenido aceite de oro a partir de agua dulce utilizando una trampa de levitación magnética, lo ha hecho levitar y lo ha convertido en metal. Otro investigador ha conseguido el mismo aceite recogiendo rocío en noches de luna llena, y también inyectando aire en una trampa de torbellino magnética basada en el diseño mostrado en la siguiente imagen. Muchas personas han experimentado mejorías significativas en enfermedades graves, como el cáncer, el SIDA, la esclerosis múltiple, la artritis y la diabetes. La investigación continúa en el área de la salud y aceptaremos con agrado cualquier historia o comentario. Probablemente, el investigador más conocido en el campo de los elementos Hormuz, es un agricultor de algodón de Arizona, llamado David Hodgson, que descubrió estos elementos a finales de los años 70. Hodgson los estudió durante más de 15 años, antes de hacer públicos sus descubrimientos, en una serie de conferencias alrededor de los Estados Unidos, entre 1994 y 1999. Después de trabajar con los elementos Hormuz, durante varios años, Hodgson confirmó que sus propiedades son similares a las mencionadas con anterioridad. Agradecemos encarecidamente a David Hodgson sus esfuerzos por llevar el conocimiento de estos elementos al terreno de la ciencia moderna. Desde que David Hodgson anunció que había sido obligado a abandonar su producción, en 1999, varias personas que han seguido sus investigaciones han dado conferencias y talleres sobre los elementos Hormuz, y cómo fabricarlos en varias ciudades de los Estados Unidos y Canadá. Basándome en mi experiencia con los elementos Hormuz, puedo asegurar que sin lugar a dudas son el descubrimiento científico más importante de la historia de la humanidad. Estos elementos reúnen las piezas de numerosos puzzles de la antigüedad, junto con las de otros de la ciencia moderna, y gracias a ellos podremos ver la imagen completa de la naturaleza, de la realidad, a medida que vayan encajando todas estas piezas. Según Brian Desborough, científico de California, ha estado discutiendo sobre el oro monoatómico. Esto viene en la forma de polvo blanco y tiene una estructura atómica bidimensional, uno o dos átomos trabajando juntos, mientras que el oro común tiene una estructura tridimensional, 10 o más átomos trabajando juntos. Sin ir a todos los detalles científicos, cuando tú consumes este oro monoatómico por la boca o por inyección, incrementa la actual capacidad de acarreo del sistema nervioso por 10.000 veces. Esto permitiría a una persona procesar fantásticas cantidades de información, como un supercomputador, y cuando haya sido absorbido lo suficiente, le permitiría conscientemente moverse a través de otras dimensiones y cambios de forma, porque de repente el cerebro está activado para abrir esas vastas áreas que nosotros no usamos en el mundo de hoy. Alinea las células del cerebro para que ellas comiencen a hablarse entre ellas de nuevo. Más que eso, si consumes suficiente de este oro monoatómico, tu cuerpo físico se volverá luminoso, me han dicho. Así que eso explica los antiguos cuentos de los dioses Anunnaki, que brillaban como el sol. Si te interesa algún tema en específico que te gustaría que investiguemos, puede dejarlo en un comentario, y quizás el próximo video sea el tuyo.